El tema que vamos a desarrollar se titula, para que lo apunten los que están aquí presentes, el falso pacto del anticristo. El falso pacto del anticristo. Para todos ustedes, esta es la segunda parte. Esta es la segunda parte de la conferencia anterior. Di la introducción, rápidamente se las vuelvo a repetir a todos ustedes para que entremos en materia. Hace una semana todos nosotros en el mundo fuimos testigos de un pacto que hizo los Emiratos Árabes con la nación de Israel. En este pacto que acaban de hacer, en este tratado de paz, los Emiratos Árabes son 7 naciones unidas, 7 naciones, así como Estados Unidos es más de 45, 50 estados, por eso se llama Estados Unidos, porque se unieron todos los estados bajo un solo gobierno. 7 naciones árabes se unieron bajo un emirato, que es una palabra árabe, y bajo un monarca. Y estas 7 naciones, una de ellas, para que se acuerden ustedes, es la famosa ciudad de Dubái. Dubái pertenece a los Emiratos Árabes, que le han hecho mucha publicidad por la impresionante tecnología que hay en Dubái, unos edificios, una cosa, ¿verdad?, del otro mundo. Entonces Qatar también pertenece a los Emiratos Árabes, pero se unieron por primera vez en la historia y le dijeron al primer ministro Netanyahu: estamos dispuestos a darnos la mano. Esta acción o este evento hace que de las 22 naciones árabes que rodean a Israel, 22 naciones incluyendo Marruecos, que está al norte de África, en la punta de Gibraltar, ¿verdad?, al norte está España, Marruecos. De estas 22 naciones ya son 3, para que lo vayan apuntando a los que les interesan las profecías bíblicas, ya son 3 naciones árabes que están en una relación de amistad con la nación de Israel, que son Egipto, Jordania y ahora los Emiratos Árabes. Cuando firmaron este tratado de paz, hace no más de 2 semanas, nos bombardearon con correos. Oiga, ¿qué acaso es el pacto del anticristo? Es lo que menciona Daniel 9:27, que el anticristo firmará un pacto y que va a hacer una reunión con los judíos para permitirles reconstruir el templo, etcétera, etcétera. Y ante estas circunstancias tenemos respuestas. No es el pacto del anticristo. Esto es solamente un camino que se está pavimentando de una forma sobrenatural y asombrosa, y que se encuentra en la palabra de Dios. Ahora bien, no todos los eventos que suceden en el mundo los tenemos que relacionar con la Biblia, porque hay muchas cosas que se llama el amarillismo bíblico, que todo lo que pasa, por ejemplo, las Torres Gemelas, cuando en el 2001 fueron derribadas por los 2 aviones con los 19 terroristas árabes radicales musulmanes, pues no está en la Biblia que iba a suceder eso, pero sí está en la Biblia que Estados Unidos iba a ser debilitado poco a poco, para que cuando el anticristo surja con las 10 naciones que va a gobernar, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, podamos darnos cuenta en qué forma el mundo está avanzando de acuerdo a lo que se profetizó hace más de 2600 años por los profetas hebreos. Entonces, este tratado de paz es muy interesante, porque ahora nos damos cuenta que Israel está buscando más paz, pero ya no tierra por paz, porque anteriormente los palestinos le han dicho a Israel: nosotros firmamos paz contigo si nos das toda la ciudad de Jerusalén. ¿Se imaginan? O toda Jerusalén. Así lo estableció Yasser Arafat, que ya murió en 1972, fundador de la Organización para la Liberación de Palestina. O todo Jerusalén o no firmamos ninguna paz. Por eso no ha habido paz, y por eso están en continua guerra los palestinos de la Franja de Gaza, pero no el pueblo palestino, el gobierno terrorista de Hamas, dirigido por Mahmoud Abbas, que es el director, y el pueblo palestino sufriendo, como la mayor parte de la historia nos da testimonio, que no es el pueblo como el pueblo de Irán. Los iraníes, no sé cuántos de ustedes sepan, las iglesias cristianas en Irán
están creciendo como el número 1 en el mundo. La nación con el crecimiento más grande ahorita en el mundo de iglesias es Irán y China. Es irónico, ¿verdad? Porque son dos naciones ahorita, ¿verdad? China, pues un conflicto tremendo comercial con Estados Unidos, e Irán amenazando a las naciones árabes, como lo hizo algunos meses el gobierno del Ayatollah Khomeini. Mandó bombardear un pozo petrolero de Arabia Saudita, y ahora los árabes, ante el temor de que Irán es una amenaza no solo para Israel, sino para ellos también, pues les conviene estar aliado con la nación de Israel. Vamos a identificar este pacto para que podamos, abran sus Biblias en Daniel capítulo 9, los que la trajeron. Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27, que es el versículo en el que estamos basando este estudio, el falso pacto del anticristo. Y dice así: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Vamos con calma. ¿De qué está hablando el ángel a Daniel? Porque es el ángel el que le está dando esta revelación a Daniel hace 2600 años. Mira, Daniel, Dios ha oído tus oraciones y eres muy amado por Dios, Daniel. Y en tus oraciones, que están en todo el capítulo 9, Daniel está pidiendo a Dios: oh Dios, acabo de leer a Jeremías, y en el libro de Jeremías dice que la cautividad babilónica iba a durar 70 años. Y Daniel, dándose cuenta que los 70 años estaban por cumplirse ya, Daniel comenzó a orar a Dios y pedirle que le revelara cuál era su propósito, porque todos los judíos esperaban el reino mesiánico, el reino prometido al rey David, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces el ángel se le aparece a Daniel y le dice: Daniel, el reino mesiánico le falta todavía algunos años para que baje el Mesías y establezca su reino de paz prometido a los patriarcas, al rey David, etcétera, etcétera, porque antes de que el Mesías venga se tienen que cumplir 490 años, que es lo que significa en el versículo 24 del capítulo 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, o sea, los judíos exclusivamente, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Los judíos ya vimos que tenían semanas de días y de años. ¿Cuánto sería 70 semanas en años? 490 años. 7 por 7, 49. Daniel, 490 años faltan para que esto se cumpla, para que Jesucristo venga a establecer su reino. Muy bien. Y el ángel le dice a Daniel: desde que comience a reconstruirse Jerusalén. Acordémonos que cuando Daniel escribió esto, los judíos estaban en Babilonia, y 100 años antes los asirios se habían llevado cautivos también a las 10 tribus de Israel. Entonces, Daniel, faltan 490 años, pero escúchame muy bien, les estoy parafraseando del versículo 24 al versículo 25. Cuando comience Israel a ser reconstruida y levantar sus muros otra vez, hasta el Mesías habrá 483 años, o sea, 69 semanas. Y se cumplió cronológica y matemáticamente desde que en el libro de Nehemías capítulo 2 el rey Artajerjes de Persia dio la orden, decretó que comenzara a edificarse
la ciudad de Jerusalén. Y cuando Cristo entra a Jerusalén montado en un burrito, el famoso Domingo de Ramos, ahí se cumplieron 483 años. ¿Cuánto falta para que Dios acabe con Israel? Falta una semana, ¿ok? O sea, 7 años. Y son los 7 años de la tribulación que se viene sobre el mundo. Pero como estos 7 años quedaron flotando en el aire, porque al Mesías lo rechazó Israel, no quisieron aceptarlo como el Mesías, quedó pendiente 7 años para que Dios termine su programa para Israel, porque el programa para Israel es uno, el programa para la iglesia es otro. Son dos entidades diferentes. Israel y la iglesia no son lo mismo. Romanos 9, 10 y 11, Pablo lo explica claramente, que Dios no ha acabado con Israel. Muy bien. Como los judíos rechazan al Mesías, se queda pendiente estos 7 años. Y entonces aquí está Israel y le dice Dios a Israel, adiós. Jesucristo le dice a Israel, Jerusalén, Jerusalén, que has matado a los profetas que yo te he enviado. Nunca más me volverás a ver hasta que digas Baruch Hashem Adonai Eloheinu, que significa en el hebreo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y como Israel rechazó a Cristo, vino la destrucción de Israel en el año 70 después de Cristo. En el año 130 vino en Bar Kokhba ya la final destrucción por los romanos. Y desde ese tiempo hasta 1948, Dios se volvió con la iglesia. La iglesia surge en un estado de paréntesis, en un estado intermedio que va a durar solamente 2000 años. Por eso no sabemos ahorita si viene Cristo mañana, la semana que entra, el año que entra, ¿verdad? Se perdieron muchos años cuando el Papa Gregorio cambió el calendario del lunar al solar. Los judíos perdieron cantidad de documentos en la invasión que tuvieron por los romanos. Después sacaron el Mishnah y el Talmud para tratar de reinterpretar el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Entonces realmente no sabemos en qué año nos encontramos para que podamos decir ya se cumplieron los 2000 años. Pero Dios va a terminar con la iglesia cuando venga el rapto de nosotros, cuando millones de cristianos desaparezcamos del planeta Tierra, y cuando van a decir se los llevaron los extraterrestres, se los llevaron los ovnis, los que construyeron las pirámides de Egipto, las de Stonehenge en Inglaterra, las ruinas arqueológicas de Yucatán, las de Machu Picchu en el Perú. Esos extraterrestres vinieron por los seres humanos y se los llevaron. Por eso se ha estado preparando la historia para creer en los extraterrestres, para que cuando desaparezcamos pues tengan que tener alguna respuesta al mundo de por qué de repente a las 8 de la mañana aviones chocaron porque el piloto desapareció, las carreteras se congestionaron porque los choferes de cientos de camiones desaparecieron, todos los niños en todas las guarderías y en todos los hospitales van a desaparecer, menores de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, Dios le dice en el versículo 27, que es el tema que vamos a desarrollar, que en esta semana, en estos 7 años de tribulación, notaron el versículo 26, un príncipe que ha de venir. Está hablando de un líder que va a celebrar un pacto, a confirmar más bien, un pacto con los judíos que va a durar 7 años. Y estos 7 años se mencionan en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, como lo vamos a ver. Un príncipe que ha de venir, versículo 26, de un pueblo destruirá la ciudad del santuario. ¿Qué pueblo destruyó Jerusalén? ¿Qué pueblo destruyó Jerusalén en el año 70 y en el año 130? El Imperio Romano. Entonces la Biblia es clara. El anticristo va a surgir no de Toluca,
ni de Lerma, ni de Atlacomulco, ni del DF, ni de Estados Unidos, ni de Honduras, ni de Guatemala, ni de Brasil, de ninguna nación más que de las que pertenecieron al Imperio Romano. Ahora, muy bien, ¿cuál fue el territorio que los romanos controlaron durante casi 350, casi 500 años? Fue Europa, el norte de África y algunas naciones del Medio Oriente. Entonces el anticristo tiene que surgir o de Europa, o del norte de África, o de alguna nación del Medio Oriente. Ahora, claro que ya estudiando Daniel capítulo 7, capítulo 8 de Daniel, capítulo 12 con más detalles, descubrimos que la nación de donde el anticristo va a resurgir será lo que era antiguamente Irak y Siria, que era el imperio babilónico, porque estaba dividido, ahora ya se dividió, está Siria y Babilonia. Antes era Babilonia nada más. Entonces el anticristo se menciona en la Biblia, sobre todo en Isaías capítulo 10, como el asirio. Se le llama el asirio al anticristo de una forma clarísima. Entonces el anticristo va a surgir del Medio Oriente. Por eso es tan importante lo que está pasando en el Medio Oriente, que los Emiratos Árabes, que los palestinos que iban a anexarse Judea y Samaria, Israel, dejaron ese proyecto, ahora están buscando la paz con los demás naciones árabes, etcétera, etcétera. Y lo que nos atañe ahorita en esta mañana, en esta segunda conferencia, es lo siguiente. Versículo 27. El anticristo por 7 años o una semana confirmará el pacto ¿con quién? ¿Con quién? No dice. Es importante esto. Dice con muchos nada más. Y esta incógnita es la que tratamos de resolver. Con muchos. A la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio que comience la tribulación, el anticristo traiciona a los judíos. Comienza la tribulación no con el rapto de la iglesia. Nos podemos ir la semana que entra con Cristo, viene por nosotros, o el año que entra, y pueden pasar un año y el anticristo aparecer confirmando este pacto con, vamos a ver con quiénes. Entonces, a los 3 años y medio, el anticristo, después de permitirles a los judíos que reconstruyan el templo, porque es un hecho evidente que el templo va a ser reconstruido, los va a traicionar. Lo vamos a ver en Isaías 28 ahorita. Los va a traicionar porque los judíos hicieron un pacto con la muerte. Vean ustedes que a los 3 años y medio, en Mateo capítulo 24, a los 3 años y medio, cuando el anticristo traicione, de acuerdo a Daniel, a la mitad de la semana, este pacto, Cristo, Mateo 24, versículo 15, les advierte a los judíos. Jesús aparece 600 años después de Daniel, confirmando lo que dice Daniel, con otras palabras. Mateo 24, 15. Por tanto, les está hablando a los judíos, no a nosotros. Cuando vean en el lugar santo, o sea, en el templo que van a reconstruir, en el lugar santísimo, la abominación desoladora, que es el anticristo, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar nada de su casa. El que esté en el campo no te regreses para tomar ni siquiera tu capa o tu ropa. Mas ay de las que estén embarazadas y de las que estén criando, o sea, que tengan bebés en aquellos días. Oren que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cristo le está diciendo a los judíos: cuando ustedes vean
que este señor con el cual ustedes hicieron un pacto entra al templo de ustedes y lo viola, lo profana. Esto lo hizo anteriormente un hombre llamado Antíoco Epífanes, un griego, 170 años antes de Cristo, y la familia de los macabeos lo sacaron a los griegos y rescataron el templo. Se va a repetir con lo que haga el anticristo. A la mitad de la semana, el anticristo, dice Daniel 9:27, violará el templo y comenzará la gran persecución. Muy bien. Vamos entonces ahora a ver en Isaías capítulo 28 otra revelación que el Espíritu Santo nos da, pero con más detalles de este pacto que son muy importantes. Aun cuando estos detalles son importantes, no nos explica algunas cosas importantes Daniel, pero el profeta Isaías, vean ustedes los detalles que nos da de lo que el anticristo va a hacer y lo que este pacto significa para el mundo y para Israel. Isaías 28, versículo 15 al 18. Por cuanto habéis dicho, es Dios el que está hablando a Israel. Por cuanto han dicho, pacto tenemos con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Versículo 17. Ajustaré el juicio a cordel y a nivel de justicia. Granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrojarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Sheol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, serán de él pisoteados. Vamos por orden. Daniel 9:27, 4 cosas. ¿Qué nos dice? El pacto tendrá un término de 7 años. Número 2, será confirmado por el anticristo. Número 3, les facilitará a los judíos reconstruir su templo. Y número 4, el anticristo lo violará a los 3 años y medio. Ahora vayamos el pasaje de Isaías y veamos en primer lugar lo siguiente. Versículo 15. Este pacto va a ser hecho con la muerte. O sea, los judíos, al acudir al anticristo para pedirles protección de una tormenta que viene, pero no ecológica de granizo, de tsunami o un huracán, etcétera, etcétera, sino una tormenta, lo vamos a ver ahorita, de una amenaza mundial. En otras palabras, antes de que el anticristo aparezca en el mundo, los judíos van a estar amenazados por alguna tormenta, por un suceso que va a poner en peligro a la nación de Israel. Por lo cual, ante esta amenaza, van a acudir al anticristo y le van a decir, ayúdanos. Y entonces ahí va el anticristo a confirmar esto, para que esta tormenta, que se le llama el turbión en el versículo 15 de Isaías, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. O sea, los judíos, al firmar el pacto con el anticristo, van a decir, esta tormenta, esta amenaza, ya nos sentimos descansados. Ya no tenemos que preocuparnos porque el anticristo nos va a proteger. Y esto es lo que se llama la apostasía religiosa también. Cuando el pueblo de Dios acude al mundo creyendo que el mundo los puede proteger. Y es Dios el Todopoderoso, el Altísimo, el que nos dice, no teman. Yo estoy con ustedes, pequeña manada, hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Aunque andes en valle de sombras y de muerte, no temas. No tengas temor de nada ni de nadie. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Y cuando el ser humano pierde esta conciencia de protección y comenzamos a creer que hay alguien más que nos puede ayudar y que tenemos que recurrir a esto o aquello para que podamos sentirnos tranquilos, o si yo tengo dinero me voy a sentir en paz, o si no me están amenazando me sentiré en paz. Cuando veo cualquier amenaza a mi alrededor
que no es Dios el que está realmente diciéndome: estoy contigo. Nos hemos salido del camino de la fe, hemos abandonado el camino del cristianismo, hemos acudido a creer que el mundo nos puede proteger. Ahora vean también en el versículo 15 de Isaías 28 que el pacto es con la muerte y con el Sheol, creyendo ellos que el turbión o la tormenta que viene no va a llegar a sus vidas. Este pacto será hecho bajo mentiras, bajo calumnias. Hemos buscado refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. En otras palabras, Israel está totalmente engañado por el anticristo, creyendo que ellos serán protegidos de ahí en adelante. Cuando vengan los 3 años y medio, el anticristo los va a traicionar. Ahora bien, veamos nosotros ahora con mucho más cuidado algo que es absolutamente maravilloso en el versículo 16 y 17 de Isaías 28, que nos confirma que la razón del pacto del anticristo es la reconstrucción del templo. Y ahorita ustedes saben que los judíos ya tienen hasta la vaca alazana del libro de Levítico, que era el sacrificio de esta vaca la que quitaba el pecado de ellos. Ya la encontraron, es una vaca color rojizo, pero tenía que ser alazana para que la pudieran usar. Pues ya la encontraron, a la vaca alazana. Alguien la parió ya, y ahora a los judíos nada más les falta el menorá, que no se puede traducir como el candelero, porque un candelero es para sostener velas, ¿verdad? Y el menorá no era para eso. El menorá estaba construido de una forma que simbolizara la luz de Dios reflejada a través de sus 7 espíritus, que se encuentran en Apocalipsis capítulo 3 y capítulo 4, los 7 espíritus delante de Dios. Y en Isaías 11, versículo del 1 al 3, espíritu de Jehová, espíritu de temor, espíritu de inteligencia, espíritu de Dios, etcétera, etcétera, que es la manifestación completa del Espíritu de Dios. Entonces vemos nosotros en el versículo 16 y 17 la clave para que podamos tener que la razón por la cual los judíos ahorita tienen ya todo lo del tabernáculo, ya tienen los Cohen, los sacerdotes, ya tienen muchos instrumentos, muchos platos, ya tienen un altar, pero no tienen ni el lugar del templo, ni tampoco la menorá. Y aquí hay un conflicto, ¿verdad? Porque ¿saben ustedes dónde está el templo judío ahorita? Debajo de la mezquita de Omar. O sea, esa cúpula dorada que ven ustedes en Israel se llama la mezquita de Omar, o la cúpula dorada. Y debajo de la tierra de donde los musulmanes construyeron su mezquita, ahí está debajo enterrado lo que anteriormente era el templo de los judíos. Y que cuando vinieron los romanos y no dejaron piedra sobre piedra, 600 años después, el Omar Califa, en el año 607 después de Cristo, levantó la mezquita exactamente donde tenían los judíos su templo. Entonces, para que los judíos reconstruyan su templo y se cumplan las profecías, ¿qué tiene que pasar? ¿Perdón? Oye, porque si ahorita destruyen la mezquita o se arma una guerra internacional, ningún musulmán es el lugar de los más sagrados. La Meca, la Seca y la mezquita de Omar son los lugares más sagrados de los musulmanes. Y si alguien atenta, es más, ahorita el muro de los lamentos es lo que hace la separación entre el lado de los musulmanes y el lado de los judíos en Jerusalén. Tú vas al muro de los lamentos a Jerusalén, los que nos acompañaron la última vez, antes de entrar al muro te ponen la kipá de cartón. Tú tienes que entrar con una cachuchita aquí arriba en la cabeza, ¿verdad? Protegido. ¿Por qué? Porque es el símbolo de la protección de Dios, de acuerdo no a la Biblia. Eso no está ni en la Biblia. Es más, la Biblia nos dice en 1 Corintios 11 que no es correcto que el varón se cubra la cabeza, no cuando andas en el campo, ni mucho menos, sino cuando estás adorando a Dios.
pero vemos cómo tergiversaron el Antiguo Testamento ellos. Entonces el muro de los lamentos tienes que entrar cubierto, y los judíos ante el muro comienzan a orar así, y luego traen oraciones enrolladas en papelitos y los meten en las hendiduras de las piedras que están en el muro de los lamentos, porque ellos saben que cuando el Mesías venga va a encontrar las oraciones incrustadas en las piedras del muro donde ellos oraron. ¿Por qué tiene que estar haciendo así? Porque en el Antiguo Testamento dice, ¿verdad?, que no se pueden dormir. O sea, es una manera en la que ellos mantienen que están activos, ¿verdad? Y que no se van a cabecear ni mucho menos. Entonces se mantienen de esta manera orando. Pero bueno, cada quien ora como quiere, ¿verdad? Pero estoy hablando por qué lo hacen de esa manera ellos. Muy bien. En Isaías 28:17 está la clave. Por tanto, Jehová el Señor dice: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrojarán el escondrijo. Aquí tenemos versículos que identifican la razón por la cual es llamado un falso pacto, que no va a traer una paz genuina y una paz falsa. Y esto porque va a ser hecho bajo la mentira, bajo la falsedad. Y la primera clave que encontramos, la encontramos en estos versículos. Subrayen, los que se acordaron de traer la Biblia, en el versículo 16 y 17, estas palabras: piedra probada, piedra preciosa, cimiento estable, cordel y nivel de justicia. Estos son términos que definen o que se asocian con la construcción. ¿Y de qué está hablando aquí? De la construcción del templo judío. Para construir un templo primero, o un edificio, se necesita una piedra probada. La piedra del ángulo se llama, ¿verdad? Cualquier arquitecto que nos visita sabe que hay una piedra que se llama la piedra angular, donde los cimientos de una construcción se ponen. Y esa piedra se convierte en piedra preciosa. Esta piedra tiene que tener un cimiento estable. Ya subrayaron ustedes estas palabras a su alrededor. La largura y la anchura de una construcción se necesita un cordel, también lo subrayaron, ¿verdad? Y la exactitud vertical de una estructura está determinada por una plomada para regular los niveles de las construcciones. Y este mismo contexto es como una advertencia a los burlones judíos, porque iban a ser arrastrados ante un pacto completamente equivocado. Y vamos a terminar en Apocalipsis capítulo 11, donde ya se nos confirma que el anticristo permite la construcción del templo para que puedan firmar entonces este tratado de defensa que nadie va a volver a quitarles cuando él mismo lo traicione a los 3 años y medio. Y para terminar con la frase anterior, ¿qué tiene que pasar para que reconstruyan el templo los judíos? Lógico, tiene que pasar una guerra, que tal vez nosotros la vamos a ver. Va a haber una guerra en el Medio Oriente. Ahorita Irán y Turquía están furiosos con el pacto que hicieron con los Emiratos Árabes, pero furiosos. El presidente Erdogan dice que él es el líder del nuevo imperio otomano musulmán turco, y que lo que hicieron los árabes es una traición al mundo musulmán. Los iraníes están furiosos también porque ya tienen un aliado más en el Medio Oriente, los judíos, y esto va a provocar tal vez la guerra que se describe en el Salmo 83, que no nos da tiempo de verla. Véala en su casa, donde las 5 naciones árabes que ahorita rodean a Israel
que son Egipto, el Líbano, Siria, Irak y Jordania, que están descritas en el Salmo 83, van a venirse sobre Israel, y los árabes no van a poder hacer nada, los que se encuentran fuera de esto, como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Qatar, etcétera, etcétera, porque esta guerra es la que va a preparar a Israel para que la van a ganar, dice el Salmo 83, los judíos, y posiblemente derrumben la mezquita de Omar. Y entra el anticristo con poderes sobrenaturales, con el falso profeta, y les dé permiso a los judíos de poder levantar la construcción del templo. Y lo dice Apocalipsis 11, 1 y 2. Dice el apóstol Juan: me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran a él. Acordémonos, el acto de medir significa el inicio de una construcción. Tú no puedes tener una casa sin que sepas cuántos metros cuadrados tiene el terreno. Bueno, tengo 600 metros cuadrados, vamos a hacer una construcción en mi casa de 400 metros cuadrados, y los otros 200 los dejamos para el jardín. Pero si no se hacen medidas, ningún arquitecto puede levantar ningún edificio. Y cuando se le dice a Juan: mide el templo, nos damos cuenta que ya están en el pacto del anticristo, porque el versículo 2 dice así: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y hollarán la ciudad, o sea, la pisotearán Jerusalén 3 años y medio, que son 42 meses. Aquí nos encontramos ya en una profecía donde el anticristo da permiso de que se mida el templo, que se levante el templo, pero después es entregada la ciudad de Jerusalén a los gentiles, a los que no son judíos, por 3 años y medio de la gran persecución. Cuando nosotros ya no estamos aquí, adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Estamos viendo las profecías delante de nuestros ojos, amados pueblos de Dios. Hemos atravesado estos últimos 6 meses bajo una purificación de la iglesia. En estos últimos meses Dios nos ha pasado por el fuego a muchos. Los que en estos últimos 6 meses de esta famosa pandemia, con todo lo que pueda estar detrás, conspiración, lo que se le pueda llamar, vamos a concentrar nada más en nosotros. Los que han pasado por este fuego en estos últimos 6 meses han demostrado si son o no son. No se imaginan, en Inglaterra 15,000 suicidios en 2 meses. En Australia más de 8,000 abortos. No hay ninguna estadística de las muertes por depresión, por abortos, por divorcios, por abusos infantiles, por alcoholismo, por drogadicción. Ningún medio de comunicación, no más que COVID. ¿No se te hace raro? Nada más el año pasado, en el 2019, 350,000 personas en China murieron de COVID. ¿Quién hizo pancho? Nadie. ¿Qué está pasando? ¿En qué mundo estamos ahorita? Que ahorita todo es eso. Cualquier canal de televisión que vengas, muertes. Ni de diabetes, ni ataques al corazón, ni cardiopulmonares, ni cardíacas, ni problemas mentales, nada. Puro tu compadre COVID. Nos damos cuenta que estamos en un mundo donde se está usando algo para inspirar miedo, temor, disminuir nuestro sistema inmune, debilitarnos, porque cuando no tienes suficiente oxígeno en el cerebro, tú sabes una cosa, comienzas a pensar equivocadamente. Porque es el oxígeno el que saliendo de aquí respiro, porque allá afuera sí me dan chance de respirar, o en la playa donde yo puedo, busco respirar, porque eso es lo que alimenta mi cerebro. Pero no ando en la calle con esta cochinada en la boca. Es que si no me meten a la cárcel. Gracias a Dios que no hemos llegado todavía en México a países donde no pueden ni circular sin estar tapado. O sea, queremos que se mueran. Queremos que se debiliten mental, física y espiritualmente, y que estén controlados por el miedo. Que no toques aquí ni ahí, que te pongas cloro en los zapatos,
Virgen de la Macarena. Aquí traigo en mi celular el último artículo del Washington Post en Estados Unidos, que ya se descubrió que el COVID no flota en el aire, más que si alguien lo trae y estornuda, a los 2 metros se cae, porque lo que flota en el aire es una espora que no es COVID, no tiene vida, cobra vida al entrar a las fosas nasales o por la boca y encuentra una célula donde se puede reproducir, y entonces ya se forma el COVID-19. Y cuando dicen Neymar, el futbolista, le dio COVID, al actor Tom Hanks le dio COVID, a la reina, ¿y qué que les haya dado? El hecho que les haya dado no significa que estén enfermos. Una cosa es que salgas positivo y otra cosa es que estés enfermo. Entonces el hecho de que salgas positivo no significa que te vas a enfermar. Te vas a enfermar si fumaste, si tienes diabetes y pasas del 70 al 80. Y si no, tu sistema inmunológico va a aguantar. ¿Por qué? Porque estás buscando sol, respiración, oxígeno, y tomas vitamina C y no estás estresado. Y Dios nos diseñó para que pudiéramos resistir el mundo bacteriológico invisible, microscópico, con una lógica elemental. Pero parece ahora que el mundo ya no piensa, ya no razona, ya solamente haz esto, haz aquello. El otro día mi hijo Caleb y yo entramos ahí a una tienda en Toluca y oíste una voz: todos ustedes no recuerden la distancia social. Cada 3 minutos mantengan la distancia social. Veníamos en el avión hace 4 días, mi esposa y yo, y mantengan la distancia social, y en el avión como pollos. Vean ustedes la hipocresía. Como pollos en el avión, lleno el avión, más de 230 personas. Y todavía se oye una voz cuando aterrizamos. Le recordamos la distancia social. Yo volteé a mi esposa y le dije: ¿es una broma? Dentro del avión, la distancia social, venimos como pollos. Yo traía 4 personas roncando junto a mí, a 50 centímetros, y nos levantamos. ¿Cuál distancia social? Ah, no, pero al llegar al aeropuerto, distánciense. Pero en el avión no les pasa nada. Y aquí ahorita nosotros, aquí no hay virus. Pero usted, si usted está pensando, yo no me tapo, porque aquí no hay virus. Entras a un restaurante, por favor, póngase la cosa es así, y en la mesa se lo quita. ¿En la mesa no hay virus? O sea, de aquí a la mesa hay virus, y en la mesa ya no hay virus. Digo, ¿no es una estupidez esto? ¿No es un mundo irracional que estamos viviendo? Y nos la creemos. Nos la creemos. Al baño póngase, tápese la boca, póngase el bozal. Entonces de aquí al baño sí hay, en la mesa no hay. En el avión dentro no hay, al bajar el avión sí hay. Digo, por el amor, ni Chispirito lo podía creer. Padre, te damos gracias porque no nos has dado un espíritu de temor. Nos has dado un espíritu de inteligencia. Nos has dado un espíritu para que podamos sincronizar nuestra mente a tu Espíritu Santo, para que podamos entender lo que nos rodea, por qué está pasando lo que está pasando, cómo debemos actuar, cómo no debemos actuar, y poder caminar, Señor, en paz, sabiendo que nunca nos dejarás ni tampoco nos abandonarás. Sabemos que todos nosotros, de alguna manera, algún día tenemos que morir de cualquier cosa, pero todos tenemos que morir. Y la muerte fue vencida en la cruz de Cristo, para que los que vivían bajo el temor de la muerte fueran librados de ser esclavos. Porque el mundo y el espíritu que está detrás del mundo, Satanás y su cohorte de príncipes demoníacos, satánicos, quieren atormentarnos, encerrarnos, volvernos esclavos, Padre, de la ignorancia y del temor. Te damos gracias porque somos libres en Cristo, y porque tú nos guardas, y porque como la gallina bajo sus alas guarda sus pollitos, bajo tus plumas estaremos seguros. Seremos libres de la peste destructora, del temor nocturno. Caerán 1000 a nuestra izquierda y 10,000 a la derecha, pero a nosotros no nos llegará. ¿Por qué? Porque en ti hemos puesto nuestra confianza. Tú nos levantarás, pondrás nuestros pies sobre la piedra y podremos cantar: aleluya, gloria al Señor, que pasando por el agua no nos hemos ahogado, ni por el fuego nos hemos quemado, porque nuestra confianza ha sido en ti, Señor. Gracias, guárdanos, Padre, de todo virus, de toda plaga, de toda peste, Señor. Ampáranos bajo tus alas, manténnos con salud, Señor. Dinos qué es lo necesario que necesitamos hacer para mantenernos con salud hasta el fin de nuestros días, Señor.
y que podamos poner nuestros ojos en Jesucristo, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ya se escucha las trompetas en el cielo anunciando su venida por nosotros. Y el pueblo de Dios dice: ven Espíritu, ven. La iglesia dice: ven. Y el que tenga hambre, que venga y que beba del agua de la vida gratuitamente, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Me da mucho gusto verlos a todos ustedes, de veras. Saliendo, cuando puedan, quítense el bozal que traen ahí. Respiren oxígeno. Es impresionante en Toluca, acá, en las calles, en los gimnasios, en las playas, por el amor de Dios. Es lo que necesitamos para que no seamos infectados. Respirar, y no anda volando ahí el virus, ni en los zapatos, por el amor de Dios, ni en el dinero tampoco, ni en la ropa. Son cosas que han inventado y que han tratado de que ya tienes miedo de todo, ya mejor llévame, Señor, por el amor de Dios. Pero es el mundo que vivimos y tenemos que obedecer al gobierno, ¿verdad? Y ponernos aquí. Pero cuando nadie me ve, me quito esa cochinada, me lo pongo debajo de la nariz, por el amor de Dios, para que puedas respirar. Que Dios los bendiga y que les dé sabiduría para vivir.